atómica, tal vez él nos pueda ayudar un poco a pensar en ese universo de empresas que están ahora liberadas para ser privatizadas y que son estratégicas por muchos motivos, ¿no? Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Alicia Rivas lo saluda desde la radio de la universidad. Hola, ¿qué tal, Alicia? Bueno, sí, efectivamente, como comentabas, en mi sector de donde escribo mis tareas, particularmente se aprobó la privatización de las centrales, de la operadora en las centrales nucleares o las centrales nucleares, ¿no? No quedó claro, se habla de una mayoría estatal, pero sí se avanza efectivamente en la privatización de un área estratégica que además tiene múltiples controles y mucha sofisticación y capacitación para llevar las tareas en forma segura. Así que en una novedad que en el mundo ni siquiera en el apogeo del neoliberalismo, Margaret Thatcher se animó a privatizar las centrales nucleares de su país para tener una medida. La inmensa mayoría del parque nuclear en el mundo son empresas públicas o y es absolutamente minoritario la privatización absoluta. Podríamos ver solamente Estados Unidos, digamos, que tiene ese esquema. ¿Y cuál es, para recordar un poco también a nuestros oyentes, cuál sería el argumento para avanzar sobre la privatización de esta empresa? Bueno, el enfoque ideológico del actual gobierno en privatizar todo lo que sea susceptible de ser privado. ¿No? De alguna manera es como un déjà vu a las políticas de la década del 90 con Menem, por ejemplo, por dar un caso, aunque no es necesariamente el sistema de ciencia y técnica, pero sí el área industrial de empresas del Estado, y también donde se podría maximizar la transferencia de conocimientos y tecnología en el campo público, que es el sistema ferroviario. Argentina debe ser el único país donde se decidió 2 veces destrozar su sistema ferroviario, porque también se avanza en la privatización del sistema ferroviario y eso iba a impedir las comunicaciones. Es decir, no tiene necesariamente un aspecto ni siquiera funcional, porque NASA es una empresa superavitaria. No es una empresa que daba déficit, nadie se animó ni siquiera a hacer una acusación falaz, que en algún caso puede quedar plausible, aunque sea mentira. En este caso es un área totalmente superavitaria, que es la venta de energía al sistema interconectado, energía de base, que aporta al conjunto de tanto a la industria como al tema domiciliario. Pero bueno, el único argumento que aparece es un argumento de cierto dogma ideológico, con el cual además yo no comparto, pero digamos no hay una explicación funcional. Algunas veces hay elementos de discusión, ¿no? Por ejemplo, el desguace de todo el esquema general de ciencia y técnica, que se ha ido incrementando como laboratorios o plantas piloto, eso tanto en su conjunto, en los 16 organismos de ciencia y técnica en el país que contamos, por lo menos en este momento. Bueno, en algunos casos dicen que aporte un privado, y podría ser, no sé, una idea que se podría refutar, uno decir, bueno, eso, así no funciona el sistema, etcétera. Pero en este caso, las privatizaciones que se avanzaron, por ejemplo, en el área energética, en particular la nuclear, no tiene un elemento desde el punto de vista presupuestario. Es un área que era superavitaria. Sí pueden preparar, por ejemplo, al conglomerado de empresas del área nuclear, en la industria nuclear. En la última dictadura sí avanzó el grupo Pérez Compam, y que podría ser un candidato a comprarlo. Tampoco es que aparecen candidatos, claro. Ni siquiera, porque uno ahí podría evaluar, conoce del área, no la conoce, porque no es no es cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, Pérez Compam conoce el área y ha incrementado su tasa de ganancia desde la última dictadura hasta el momento, quedándose con gran parte de la metalmecánica
que hace a los elementos combustibles nucleares, es decir, son elementos sólidos y eso lo fabrica empresas asociadas al grupo que les compamos. Pero tampoco es que ha aparecido necesariamente así. Que ya estaríamos hablando de otra manera, pero así por eso aparece como una especie de dogmatismo, una ideología de totalmente, bueno, como ¿Y qué riesgos, secreta, ¿no? ¿Qué riesgos implica, uno piensa en términos de soberanía, pero también en términos estratégicos para un país como el nuestro, que el Estado se desprenda del control total, digamos, porque si bien quedaría como un 51%, pero que permita la privatización de una empresa de estas características? Y bueno, por ejemplo, hay áreas en las cuales Argentina es signataria de convenios internacionales en esa área. Una es un convenio como una convención conjunta, es decir, en común con otros 90 estados nacionales, en la cual se lleva adelante la gestión segura de los residuos radiactivos y los combustible nuclear gastado, es decir, el combustible nuclear que se saca a la central. Bueno, eso es un área que hay que hacer una gestión segura, lo hacen otras instituciones del conglomerado de instituciones del área nuclear, pero la generación se hace en las empresas que generan energía, en las centrales nucleares, la principal generación. Bueno, si una cosa es todo un conjunto de empresas públicas y entonces puede haber una filosofía en común y después es toda una tarea llevarlo adelante. Argentina lo viene haciendo en forma exitosísima, esta tarea. Y el signatario, esto es una ley nacional de esta convención conjunta que menciono, se explaza, se concreta en un entramado de leyes nacional como una ley nacional, y otra es que lo tenga que cumplir un privado. Entonces el privado, bueno, tendría que ver si maximiza la tasa de ganancia o aprueba la gestión segura. Bueno, ahí aparece un dilema que hasta ahora no lo tenemos planteado. ¿Cómo se resuelve ese dilema, no? En la gestión de una empresa de ese tipo es una incógnita en la cual no podemos asegurar que se va a hacer en forma insegura, pero sí por lo menos tenemos en claro que no es lo que ni siquiera domina la inmensa mayoría de las centrales nucleares en el mundo. Hay 450 centrales en el mundo, la inmensa mayoría en el hemisferio norte. Solo Argentina, Brasil y Sudáfrica, en el hemisferio sur, tienen centrales nucleares que entregan energía eléctrica a la red. Eso habla de lo estratégico. Ahora, en forma privada, simplemente podemos mencionar Estados Unidos y tal vez podríamos investigar un poquito si Corea del Sur tiene un porcentaje privado. En un país donde tengamos en cuenta que Samsung, su empresa de bandera prácticamente, es una empresa estatal de lo que era fabricaciones militares en Corea. Es decir, que igual puede quedar en manos de un privado, pero con una participación estatal en todo el área de ciencia y tecnología en Corea del Sur es fuertísimo, tanto en el presupuesto también para el sistema. Bueno, en este caso nos queda una incógnita, digamos. Aparece una incógnita y veremos cómo se va desarrollando el tema, porque aún no se ha privatizado y también habrá luchas para que no se privatice, y a ver en qué condiciones y ver cuál es el que lo quisiera comprar, que tampoco aparece hasta el momento. En el día de hoy, el secretario de Energía, el presidente de la Comisión de Energía Atómica de la gestión de Milei, digamos, este gobierno, y el Banco Nación estuvieron recorriendo y tuvieron el predio de nuestro reactor de diseño nacional que se encuentra paralizado por falta de financiamiento. Bueno, no tengo claro qué se ha discutido ahí, pero digamos, lo aporto como un dato un poco información que está en construcción. Claro. Pero hasta ahora ese reactor está en este periodo, en estos 6 meses, ha quedado paralizado porque, bueno, hubo una especie de, bueno, por el tema de garantizar el superávit fiscal. Eso implicó la baja de presupuesto en esa construcción, ¿no? Eso le iba a preguntar, hasta la llegada de Milei, ¿qué proyecciones había para el área? ¿Cómo venían trabajando y cuáles eran las perspectivas? Bueno, en particular en el área nuclear quedan en un impasse, podemos decir, o frenados totalmente, 4 grandes proyectos.
Uno es el del CAREM, que acabo de comentar, que es la Central de Reactores Modulares Argentina, de reactores pequeños y modulares, que donde Argentina tiene un rol de vanguardia desde el punto de vista del diseño, y en la construcción estamos a un 70% de la obra civil, pero si no se termina vamos a quedar en veremos. Otro es el reactor argentino número 10, que es un reactor productor de radioisótopos y dopado de semiconductores, tal cual al que Argentina, o idéntico, podemos decir, muy similar, al que Argentina le exportó a Australia finalizando alrededor de los 2000, que fue una de las principales exportaciones que hizo Argentina, saliendo del área de materias primas, sino de un producto elaborado. Otro es la extensión de vida de la central nuclear Atucha 1. Es decir, Argentina completó una tarea, un hito muy importante cuando extendió la vida de la central nuclear en Balsa. Extender la vida es hacer un mantenimiento de fondo, y todos los materiales estructurales que se encuentran, que no están en condiciones, se recambian. Y eso es una tarea compleja. Argentina cumplió un hito que otros países centrales, digamos, no pudieron cumplir, y lo cumplió exitosamente, y la central nuclear en Balsa está entregando energía a la red. Eso está en el estándar de desarrollo sustentable, es decir, no deja un pasivo ambiental al cerrar una central nuclear y clausurarla, y se extiende la generación de energía en forma segura, y para eso se hace una tarea de ingeniería que es la extensión de vida. Esa etapa en la central nuclear Atucha 1, que se cumplieron hace unos pocos días, 50 años de su funcionamiento, que empezó a entregar energía eléctrica a la red en el año 64, en ese momento por Perón, que la pone en crítico en la jerga nuestra, que es entregar energía a la red, tenía pensado extender su vida útil unos 30 años más. Y ese proyecto, si bien avanzó en el último año en NASA, en la operadora de las centrales nucleares, en el conjunto de instituciones, la Autoridad Regulatoria Nuclear le dio un visto bueno, pero aún está paralizado. Y el otro proyecto es el de la transferencia de tecnología a la instalación de una central nuclear de la Corporación Nuclear China, que se iba a hacer en Zárate, y eso, por la decisión de desacople absoluto, ¿no?, del gobierno de los BRICS, al mismo tiempo de evitar el empalme de sinergia con Brasil y de posible sinergia con México, ¿no? Incorporo esto internacionalmente, pero Brasil es concreto, un gran actor del BRICS. Al salir de los BRICS, se cerró ese proyecto. No quedó totalmente clausurado, pero está claro que el gobierno no lo va a llevar adelante, y ya eso está claro que no lo va a llevar adelante. Eso sería el cuarto proyecto, que de los 4 grandes proyectos que están, que sumado al de la puesta en marcha de la planta industrial de agua pesada en Neuquén, que es un proyecto para el cual se peleó desde la Z Autónoma, peleamos para que se ponga en marcha luego de los retiros voluntarios que llevó adelante el macrismo, y cuando logramos el estatus de puesta en marcha, que es un estatus de ingeniería, no es hacer un simple mantenimiento, sino volver a poner en funcionamiento la planta, llega el gobierno Milei y eso está paralizado también. Serían estos 5 proyectos los que son grandes. Uno implica conflictos en la rotonda de Zárate con los obreros de la construcción y conjunto de trabajadores, y todos va a traer algún tipo de conflicto según el grado de porque esta paralización, como plantea, implica afectaciones a puestos de trabajo también, ¿no? Claro, en concreto son puestos de trabajo en el área metalmecánica, para, por ejemplo, aleaciones especiales, en el área de instrumentación. Hay un gran conglomerado de pymes también alrededor del área nuclear, como una tecnología que también de alguna manera emana, se conjuga con otras áreas de la industria, que puede ser pequeñas empresas pero de detalle, y principalmente las obras de construcción, ¿no? Porque el CAREM estaba un 70% la obra civil, faltaba obra civil por culminar, y la central nuclear, la cuarta central nuclear, que iba a ser con tecnología china bajo la exigencia de transferencia de tecnología, eso estaba una publicidad que estaba en curso, pero estaba iniciada, al menos, que no nos vendan algo llave en mano, pero si se hacía esa obra, eso era un puesto que ya estaban comprometidos en el área
en la UOCRA Zárate en concreto, ¿no? Eso es un conflicto que quedó visible en el último paro del 9 de mayo, y lo que es el reactor argentino número 10, que sería el productor de radioisótopos y dopados semiconductores, ahí quedaron despidos en el área de empresas que instalan instrumental, porque ahí la obra civil está terminada y lo que faltaba eran simplemente la instalación de piping o tuberías e instrumental. Y bueno, eso hubo despido, eso yo entiendo por anuncios que viene haciendo el propio gobierno que se va a terminar y sería lo más sensato como los otros 4 proyectos, ¿no? Pero eso es una obra civil ya terminada y eso incrementaría en 10 la producción de radioisótopos en nuestro país, con lo cual nos autoabastecemos de radioisótopos para uso medicinal, tanto en diagnóstico como en tratamiento, y también el dopado de semiconductores, con los cuales habría una industria nuclear, una industria de semiconductores, es decir, dopar obleas de silicio, que permita una industria electrónica o propia o brindar un servicio de alta calificación a nivel internacional. Eso tal cual lo que hace Australia en este momento, ¿no? Y pensaba, además de la privatización o la posibilidad de privatización de casi un 50% de NASA, si se le suma a la posibilidad de privatización completa de NARSA, ¿qué implica esto? ¿Qué implica Bueno, claro, lo de NARSA eso es un área que quedó totalmente privatizada. Como muestra podemos dar cuenta de la crisis de gas que tuvimos alrededor de 20 días, en el cual NARSA llevó adelante el gasoducto del norte para llevar y empalmar con las transportadoras del norte para llevar gas a tanto industrias como domiciliarios en sectores donde no los tiene, y la capacidad tal vez de exportar a Brasil o en la situación de Bolivia, tal vez hasta el mismo Bolivia ahora, ¿no? Por la escasez de gas que tienen, digamos, que tiene, por agotamiento de sus pozos, etcétera. Bueno, en ese momento tuvimos que pasar a comprar gas licuado y encima se hizo mal la compra, con lo cual tuvo esos días sin gas en las estaciones de GNC, pero se terminó haciendo una compra que salió el triple. Y además la calificación de los... Por ejemplo, yo conozco todo el proceso de calificación de soldadores para ese gasoducto, y bueno, eso implicó una mano de obra calificada que se tiene que certificar, la radiografía de cada soldadura es un hito para cada trabajador que lleva adelante esa tarea. Vimos videos de trabajadores y trabajadoras muy contentos por terminar el hito, porque es una tarea, todo eso queda fuera de juego, además de los puestos de trabajo, la calificación, ¿no? Porque también vamos a un área donde el gobierno, que no se le cae la palabra industria en ningún momento, va a una descalificación de nuestra clase trabajadora, a brindar un servicio de menor calificación en el aporte de valor. Bueno, lo de NARSA se varía, por ejemplo, a un hecho como lo que se mostró en no terminar el gasoducto Néstor Kirchner. Sumado al régimen de inversiones, el RIGI, Argentina va a prevalecer, está en condiciones, aprobada la ley bases, de privilegiar exportar gas que autoabastecer el mercado interno. Y sin una empresa de energía que sintetice, que integre todo el área, eso hace puede ser necesariamente un descalabro, una situación anárquica tal vez buscada por el gobierno. Yo nomás para mostrar otro ejemplo de lo de NARSA, no sé si recordás, cuando habló Cristina Kirchner, habló en uno de sus últimos discursos, habló, por ejemplo, de la falta de integración vertical en el área energética. Y eso existió, en la década existió hasta que se privatizó Agua y Energía. Bueno, si bien Cristina o no pudo, o digamos, buscó una vuelta, o sea, no lo hizo, no restituyó ese sistema. Pero en NARSA nos permitía por lo menos tener un conjunto de empresas públicas en las cuales podía haber una lógica de planificación del sistema energético. No existe un sistema energético no planificado. El sistema energético anárquico no es ganancia para el pueblo ni para las naciones. Eso gana el vivo, que sabe por dónde corre la liebre, digamos, ¿no?
Por ejemplo, el negocio de lo que ha saltado últimamente, lo que fue público, pagar 3 veces más por gas licuado que entró por el puerto de Escobar, ¿no? En un brazo del Paraná, o lo que apareció ahora, las denuncias de triplicación del pago de gas a Bolivia. Es decir, en un sistema anárquico también quedan opacos los controles. Sí. Y bueno, el liquidar una empresa NARSA que nos permitía tener ese tipo de coordinación y dejarla al libre mercado, bueno, podemos decir que la energía, además de ser un derecho humano, su acceso, es algo muy importante para que quede librado al mercado, y eso es el dogma ideológico que tiene este gobierno. Kempf, bueno, queremos agradecerle este tiempo. Hay mucho como para seguir hablando, porque pensaba un poco, ya que nos metimos con el ARSA, nosotros tenemos una central hidroeléctrica como la de Yacyretá, la de Uruguaí, y después también esos proyectos que cada tanto aparecen fuertemente tensionando, que a pesar de la oposición de la población, cada tanto aparecen de vuelta. Somos una provincia que no tenemos acceso al gas natural, con lo que eso implica también, que ahora estamos atravesados por la problemática de las tarifas, y eso impacta en toda, particularmente en las pymes, además de la cuestión más domiciliaria, así que hay como mucho para mirar, y seguramente vamos a empezar a ver también las consecuencias de esta ley. Sí, claro, tengamos en cuenta, yo recuerdo en las recorridas que hice, muy pocas, no hice recorridas por la provincia, estuve en Posadas, pero recuerdo recorrer sí barrios y las situaciones de costo de energía en una ciudad donde tenés que estar con el aire acondicionado prácticamente todo el año. Bueno, y los costos de las tarifas que exceden el 10% del salario, internacionalmente ya se consideran de pobreza energética.